Buenas tardes, mi nombre es Elkin Sopin Olaya, soy estudiante de primer semestre de Zootecnia de la Universidad de Pamplona, programa Zootecnia. Hoy les vengo a explicar las preguntas número 1 y número 3 del parcial de tercer corte de Biología General. Así que comencemos con la primera pregunta. Esta es una digestión en monogástrico. La pregunta es la siguiente. Describe la forma como un alimento a base de carbohidratos, luego de llegar a la boca, pasa hasta el estómago, luego el estómago llega a los intestinos, pasa el torrente circulatorio, hígado, músculos y luego como estos carbohidratos llegan a generar 36 o 38 ATPs, también conocidos como adenosín trifosfato, al interior de la célula. ¿Y cómo el cuerpo usa esta energía? Muy bien. Supongamos que vamos a consumir un alimento rico en almidón, así que voy a explicar el proceso desde que el almidón entra a la boca y llega hasta el hígado. Entonces tenemos lo siguiente. La digestión del almidón se inicia en la boca durante la masticación, ya que en la saliva se encuentra una hidrolasa que recibe el nombre de amilasa salival, la cual, introduciendo una molécula de agua, rompe el enlace glucosídico, que mantiene unidas estas células de glucosa en el polímero. Cada vez que actúa la enzima se produce una molécula de glucosa libre y almidón, que tiene una unidad menos de las que tenía en un principio, o sea, se va disminuyendo las moléculas de almidón y de glucosa. La acción de la amilasa salival dura únicamente mientras los alimentos pasan de la boca hasta el estómago, a través del esófago, debido a que el pH del estómago es muy bajo y el pH óptimo de la amilasa es cercano a 7. Es por esta razón que la amilasa salival se inactiva una vez llega a este órgano. En el estómago los carbohidratos no sufren ninguna transformación química, es en el intestino delgado en donde ocurre la mayor parte de la digestión de los carbohidratos, ya que ahí se encuentran los fluidos producidos por el páncreas y algunas células de las paredes del intestino que llevan una solución de enzimas específicas para hidrolizar carbohidratos. La celulosa es otro polímero de glucosa que ingerimos a grandes cantidades, pero los humanos no poseemos ninguna enzima capaz de degradar los enlaces glucosídicos que tienen estas macromoléculas, por lo que pasa todo el tracto digestivo sin sufrir modificaciones hasta que es expulsada por las heces fecales. Los responsables de la degradación de los disacáridos son las células de las paredes del intestino delgado, las cuales sintetizan varios disacáridos. En el intestino delgado queda una mezcla de monosacáridos procedentes de los carbohidratos complejos. Estas unidades son absorbidas por las células de las paredes intestinales, pasando hacia la sangre y a través del sistema portohepático, que son conducidas hacia el hígado. Muy bien, por lo tanto el hígado recibe una mezcla de monosacáridos. Los más abundantes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. En el hígado los monosacáridos diferentes a la glucosa son convertidos a este compuesto, o sea, la fructosa sería convertida en una glucosa en ese compuesto. La glucosa nueva puede seguir dos rutas. Ser liberada a la sangre para ser transportada hacia otros tejidos del organismo o ser almacenada en forma de glucógeno, constituyendo así una reserva de carbono y energía que será usada cuando el organismo lo demande y en esos momentos no haya otra fuente de energía. Es decir, cuando ya nuestro cuerpo es en un estado límite, empieza a consumir esa glucosa como una única fuente de energía, como decirlo en situaciones de emergencia. Muy bien, ahora respondamos la pregunta de cómo los carbohidratos llegan a generar 36 o 38 ATPs. Entonces, comencemos desde el principio sabiendo para saber qué es el ATP. Bueno, empecemos. El catabolismo de los carbohidratos es la degradación de los carbohidratos para producir un compuesto rico en energía llamado ATP, que como dije anteriormente es conocido como adenosín trifosfato. La producción del ATP se constituye por medio de la oxidación de moléculas de glucosa. En el proceso de oxidación se extraen electrones de la molécula de glucosa y son utilizadas para reducir el NAD+, y el FAD. Bueno, hagamos un balance de la oxidación de la glucosa. La eficiencia de la respiración llega a casi el 40% de energía presente inicialmente en la molécula de glucosa y es conservada en forma de ATP. El resto se libera como calor. Entonces, un resumen de reactivos y productos sería el siguiente, el cual es este.
podemos observar la molécula de glucosa, el oxígeno y aquí agua. Esto genera ATP, 36 de ATP para ser exactos. Entonces, dos de los NADH son formados por el citoplasma y durante la glicólisis para ser transportados a la matriz mitocondrial para ser posteriormente oxidada por la cadena transportadora de electrones. Tienen que pasar por medio del transporte activo al interior de la mitocondria. Esto cuesta un ATP por NADH. Por lo tanto, el balance final resulta en 36 ATPs y no por glucosa y no en 38 ATPs por glucosa. Muy bien, esto será la primera pregunta. Pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta va de la artrogriposis múltiple, también conocida como AM. Entonces, para llegar a la pregunta vamos a hacer un pequeño resumen sobre qué es la artrogriposis múltiple y vamos a plasmar una situación con este problema. Entonces, tenemos la artrogriposis múltiple es un síndrome clínico autosómico recesivo que afecta a 1 de cada 300 nacimientos. Se caracteriza por las contracturas congénitas en varias articulaciones del organismo. Los terneros que nacen muertos aparecen con su columna vertebral retorcida. Como se mencionó, este síndrome se caracteriza por varios síntomas. 1. Contracturas. 2. Debilidad muscular. 3. Fibrosis. 4. Patas rígidas extendidas y una fisura en el paladar. Muy bien, entonces pongamos una situación. El municipio de Chinacota, con el fin de sensibilizar y motivar a sus campesinos hacia la ganadería, envía un grupo de estos a Medellín a conocer las ganaderías paisas. Dos de esos campesinos, aprovechando los lotes, pongamos que el lote se llama un lote A y un lote B, que están en promoción, lo compran. Muy bien. La finca garniana produce animales tanto para carne como para leche, pero no son doble propósito, o sea, los producen por separado. No obstante, recientemente se supo que GAR Precision 1680 es el reproductor padre de la mayoría de los ejemplares de la finca, aunque completamente normal, es portador del AM, o sea, tiene el gen. Sin embargo, algunos animales con AM conducían directamente a su madre 9J9 GAR 856, cuyo padre es Rito 9J9, es decir, ese es el abuelo materno, así como también su abuelo paterno, BAT 234. Es decir, la mutación y consecuentemente la aparición del gen recesivo responsable de la AM no sea en GAP Precision 1680, sino en sus ancestros. En consecuencia, GAP Precision 1680 es portador. Entonces tenemos a los dos lotes. El lote A tiene un toro gran reproductor, el cual es Sea Future Derecho, hijo de GAP Precision y Lady portadora también, y 10 vaquillas que todas están libres de mutación. En el lote B tenemos un toro gran reproductor, hermano de Gran Precision y libre de mutación, y 10 vaquillas portadoras de la mutación. Entonces, aquí nos llega la pregunta. Si ambas fincas solamente usan como reproductores los toros conseguidos luego de 4 años, ¿cuál de las dos fincas tiene mayor riesgo de presentar casos de la enfermedad? Muy bien, en este caso, después de analizar una y otra vez esta pregunta, llega a la conclusión de que la finca A correría con mayor riesgo de presentar el AM. ¿Por qué? Porque el toro de esta finca es un Sea Future Derecho, es hijo de Gran Precision y Lady. Esto dice que son ambos portadores, es decir, ese toro sería dominante heterocigoto. Y dado el caso que se reproduce con otras vacas heterocigotas, la probabilidad de tener algún ternero con AM se incrementa, a menos que solamente se cruce con vacas dominantes homocigotas. Ahí no habrá ningún problema de presentar este problema o su enfermedad. En cambio, la finca B tiene un toro libre de mutación, así que se podrá ser dominante homocigoto. Así que si este se cruza con vacas dominantes homocigotas, no saldrán hijos con AM. Pero si se hace con vacas portadoras, hay una pequeña posibilidad, pero no es tan alta como en la finca A. Muy bien, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.